La Legión Primera Aduitrix fue una legión romana de la época imperial. Se formó en el año 68. Esta legión participó en la Guerra Civil del año 69 y más tarde fue trasladada a la frontera del Rin, donde luchó en campañas fronterizas. A finales del siglo I, la unidad fue trasladada a la frontera del Danubio, donde permaneció hasta el final de su existencia. Sin embargo, en varias ocasiones, la legión fue utilizada en campañas ubicadas en la frontera oriental. Las últimas menciones que se tienen de esta datan de mediados del siglo V. El emblema de esta legión era la cabra montés, pero también se utilizaba Pegaso. La Legión Primera Aduitrix fue formada en el año 68, pero no está claro quién fue su creador. Fuentes antiguas afirman que fue el emperador Nerón quien la fundó poco antes de su suicidio. Sin embargo, el historiador del siglo III, Dion Casio, que en general estaba bien informado y conocía personalmente la legión, cree que la unidad fue organizada por orden de Galba. Sin embargo, es posible proponer una versión que reconcilie a ambas partes. Lo más probable es que Nerón comenzara a organizar la legión con los marineros de la flota de Miceno, mientras que Galba fue responsable de las etapas finales de la formación, cuando se hicieron sacrificios y la legión recibió su águila. Es muy posible que entre los primeros reclutas de la legión hubiera también niños. Al parecer, la legión nunca luchó por Nerón, quien se suicidó durante su formación. En el momento de la muerte de Nerón, la legión estaba en Roma junto con unidades separadas de las provincias germanas. El apodo de la legión Aduitrix indica que fue creada en un momento difícil para brindar apoyo a las tropas existentes. Durante la Guerra Civil del año 69, esta legión se puso del lado de Otón. Esta unidad recibió su bautismo de fuego durante la batalla de Bedriacum en abril del año 69. Sus soldados, como relata Tácito, estaban furiosamente ansiosos por luchar para ganar los primeros laureles para sí mismos, pero fueron derrotados, aunque lograron capturar el águila de la 21ª Legión. El nuevo emperador Vitelio trasladó la legión a Hispania para que pudiese tranquilizarse viviendo en tranquilidad lejos de los conflictos militares. Sin embargo, tan pronto como se presentó la oportunidad, la legión se pasó al lado de Vespasiano y llevó consigo a otras dos legiones hispanas, la sexta y la 10ª. En el año 70, la unidad participó en la represión de la revuelta bátava, dirigida por Quintio Petilio. Después de esto, la legión acampó en Mogontiac, compartiendo con la 14ª una importante actividad constructiva. Numerosas tejas y ladrillos dan testimonio de la vigorosa actividad constructora llevada a cabo por los soldados de estas legiones. Construyeron un acueducto, así como un asentamiento y unos baños con una capacidad diaria de 6.500 metros cúbicos de agua. Los materiales de construcción necesarios fueron producidos por legionarios en la ciudad de Tabernae. En las Aquae Matiaci participaron en la construcción de las termas soldados de las escuadras de la primera, de la 14ª, de la 21ª, de la 22ª y, según otra versión, hasta el año 88, la primera legión no abandonaría las fronteras de Hispania. En el año 83, la unidad participó en la campaña del emperador Domiciano en la orilla oriental del Rin. Tras finalizar la campaña, 8 legiones británicas y germánicas, bajo el liderazgo del Primus Pullus de la 12ª Legión Cayo Belio Rufo, se dedicaron a extensas actividades de construcción en el territorio de los Lingones. Unos años más tarde, alrededor del año 86, la legión fue redesplegada en Panonia en relación con la destrucción de la 21ª Legión, que fue derrotada por los dacios, los cuales habían invadido provincias romanas. El campamento de la unidad estaba ubicado en Bridgestone. En el año 88, un gran ejército romano, bajo el mando de Lucio Telio Juliano, invadió Dacia y derrotó a los dacios en la batalla de Tapae. La primera legión Aduitrix fue una de las 9 legiones desplegadas para la campaña. Desgraciadamente, la rebelión del gobernador de la Alta Germania
Lucio Antonio Saturnino, acaecida en el año 89, impidió la consolidación del éxito alcanzado, y la legión participaría en la represión de esta rebelión. Durante la era antonina y después del asesinato de Domiciano, en el año 96 se produjeron algunos disturbios en la frontera del Danubio porque el ejército local se negó a someterse al nuevo emperador Nerva. Sin embargo, pronto lo reconoció junto con su hijo Trajano, adoptado por Nerva en el año 97. Parece que la primera legión se comportó con mayor lealtad hacia Trajano, quien le dio a la legión el apodo honorario de leal y fiel. En el año 96, los soldados de la unidad participarían en la campaña contra los suevos. Al parecer, el emperador Trajano los utilizó durante su conquista de Dacia, y según el historiador Junnemann, la legión abandonaría Germania al comienzo de la campaña. Una losa descubierta en la ciudad dacia de Apulus, que lleva las palabras 13ª pareado y primera auxiliar, sugiere que la legión compartió brevemente la fortaleza con otra unidad, pero debe tenerse en cuenta que la lectura de la inscripción está lejos de ser segura. Tras la conquista de Dacia y su conversión en provincia, la primera legión adiutrix regresó a su base permanente. Entre los años 115 al año 117 fue dirigida por el legado Aulius Platorius Nepos. La legión participaría en la campaña contra Partia. El sucesor de Trajano, Adriano, los envió de regreso a Brigetum, donde reemplazó a la 30ª Legión Vitrix Ulpiana. Las décadas siguientes fueron relativamente tranquilas en la frontera del Danubio. En este sentido, las unidades de la Primera Legión participaron en la solución de conflictos en el este y el norte de África. Se puede suponer que se enviaron unidades individuales a Oriente para participar en la campaña parta de Lucio Vero. Entre los años 171 al año 175, la legión estuvo dirigida por Publio Elvius Pertinax. Durante esos años, la unidad participaría en la guerra marcómana. Al parecer, fue con esta legión que ocurrió el llamado Milagro de la Vida, cuando los romanos estaban rodeados y aislados de las fuentes de agua y cayó de repente una fuerte lluvia que los salvó de la destrucción. Durante la era de los emperadores soldados, tras el asesinato de Pertinax en el año 193, la legión apoyó al gobernador de la Alta Panonia, Septimio Severo, en la lucha contra Didio Juliano y participó en la campaña contra Roma. Una inscripción de Aurelio Sura, quien supuestamente murió en el asedio de Bizancio, indica que la legión luchó contra Pescenus Níger en el año 195 y del año 197 al año 198, la unidad participó en 2 campañas contra los partos, después de lo cual regresó a Panonia. En el año 208, bajo el liderazgo del legado Cornelio Valente, la legión luchó en Britania. Encontramos referencia a él en monedas acuñadas durante el reinado de Septimio Severo. La legión, o al menos parte de ella, participó en la campaña parta de Caracalla entre los años 216 y 217. Durante el reinado del emperador Maximino I el Tracio, la legión participó en la campaña contra los dacios en el año 237 y en el año 244, bajo el mando de Gordiano III, luchó contra los persas. Durante el siglo III, la legión recibió apodos honorarios 2 veces fiel y leal, pero se desconoce en relación con qué méritos. Las monedas que datan del reinado de Galieno contienen inscripciones que mencionan la división. Durante la antigüedad tardía, a principios del siglo V, la legión fue convertida en tropas de protección de fronteras. Estaba bajo el mando del dux de la provincia de Litoral Valeria, en la actual Hungría Occidental. La última mención de esta legión data del año 444. Es muy posible que la legión se disolviera como resultado de su derrota ante los hunos, aunque según algunas suposiciones existió hasta el reinado de Justiniano I.
Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.